Sean todos bienvenidos. Hoy estamos en esta transmisión en directo. Hay una cuestión muy apremiante de la que siempre nos hemos preguntado, y esta cuestión es: ¿qué es la poesía? Muchas de las preguntas que existen en el arte, en las disciplinas humanísticas, son preguntas un poco retóricas, son preguntas que al final del día no buscan una respuesta última, un fin teleológico, pero que existen como motivación, que existen principalmente como punto de arranque, porque al final nada, ninguna idea puede surgir de la nada. Al final del día nosotros necesitamos partir de algo ya establecido, muchas veces en axiomas. Necesitamos partir, por ejemplo, de ya sea de alguna idea preconcebida por algún otro intelectual, pero siempre se necesita partir del algo. Partir de la nada sería casi tan absurdo como creer que la nada surge de la nada misma. El pensamiento incluso del hombre no nos conduce sino al pensamiento del algo. La nada nos es inconcebible. Bien, para poder abordar el tema vamos a hablar sobre la poesía y específicamente sobre la obra de Octavio Paz. En este sentido, vamos a retomar algunas de las ideas más importantes del Premio Nobel de Literatura mexicano. Vamos a retomar algunas cuestiones, por ejemplo, ¿qué se entiende por poesía? Ya Gustavo Adolfo Bécquer nos había dicho, de una manera tal vez muy hermosa, no decir erótica, más bien muy hermosa, que al final del día poesía eras tú. Pero Octavio Paz va también a delimitar el tema y va a significarnos algo más. Incluso va a diferenciar lo poético, en este sentido un poco, digámoslo así, de reglas, la poesía en sí misma y el poema. Va a decir Octavio Paz, una cosa es el poema, otra cosa va a ser la poesía. No necesariamente un poema es poesía, y por supuesto, no necesariamente de la poesía surge un poema. Entonces, para seguir en este planteamiento, y de acuerdo con la definición de Octavio Paz, vamos a comprender qué es poesía. Se dice que todo poema puede ser un recipiente o es un recipiente en que se alberga la poesía. Sin embargo, también puede haber poesía fuera de un poema. Recordemos nosotros que el arte poético, sobre todo la épica, la lírica, deviene ya en estos juglares, en estos rapsodas, en esta gente que al final iba de pueblo en pueblo, comentando, por así decir, las historias del pueblo anterior al que dejó o al que partió. En una de las obras que para mi gusto son de las más interesantes del teatro español, Jacinto Benavente, en Los Intereses Creados, nos habla de dos personajes principales que van a llegar a un pueblo y uno le dice al otro en este diálogo que intercambian: hemos llegado a dos pueblos, y uno voltea a verlo inmediatamente y le dice: no, hemos llegado a un solo pueblo, y dice: no, hemos llegado a dos, uno para el que tiene dinero y otro para el que no lo tiene. Efectivamente, la vida se resume muchas veces en estas cuestiones: quien tiene un poder, en este caso un poder económico, y el que no lo tiene. Bueno, pues así el poeta. El poeta puede ser alguien que sin necesidad digamos, de las grandes letras, de las grandes cátedras, construya poemas excelsos, poemas hermosos, y puede existir poetas, en este sentido estricto, no tan academicistas. Caso, por ejemplo, de Arreola. El mismo Juan José Arreola era un poeta nato, un orador nato, sin embargo no recibe la educación que él hubiese querido, una educación universitaria. Bien, en este sentido vamos y podemos entender entonces a Octavio Paz cuando justamente plantea en términos, cuando nosotros preguntamos qué es un poema, podríamos pensar que el poema está fuera de la poesía o incluso dentro de la poesía. La pregunta es: ¿no confundimos arbitrariamente la poesía y poema? Esto es, ¿no los hacemos términos intercambiables entre ellos? Eso puede conducirnos a un error. Dice Octavio Paz que no todo poema, o para ser exactos, no toda obra está construida o constituida bajo las leyes del metro, y no necesariamente todo lo que está constituido bajo esta métrica conlleva o resulta en un poema en sí mismo, o ya en la vertiente más artística, en la poesía como tal. Lo que quiere decir Octavio Paz aquí es que el arte necesita de reglas. ¿Por qué necesita de reglas el arte? Porque si no tuviésemos, como en otrora, un dadaísmo, que hoy un dadaísmo se puede expresar como un arte postmoderno, un arte, por ejemplo, en donde una mancha de catsup resulta ser arte. Eso podría estar a discusión, y así podríamos poner muchos ejemplos más. El arte necesita de reglas en tanto que funcionan
para que no nos vendan cualquier cosa como arte. Por eso el arte necesita de reglas y reglas básicas. Ahora, si no toda obra está construida bajo las leyes del metro, efectivamente, estas obras métricas, la pregunta sería, ¿son verdaderos poemas o artefactos artísticos, didácticos o retóricos? O un soneto no es un poema, podríamos decir, sino una forma literaria. Recuerdo muy bien cuando a Borges le preguntaban por qué no escribía novelas. Borges remitía a Poe y algunas veces a Shakespeare y planteaba la idea que no existe algo como la novela. Así como en su momento hubo quien dijo que el poema largo no existe, sino porque son simples sumas de poemas cortos, la novela no existe en tanto que es la suma de cuentos. Algo así planteaba Borges y bueno, siempre se justificó el por qué no escribía novelas. En fin, por tanto, hay máquinas, podríamos decir hoy hay máquinas de rimar, pero no de poetizar. La sentencia podría ser, hay poesía sin poemas, paisajes, personas y hechos que suelen ser poéticos, sin embargo, son poesía sin ser poemas. Es algo interesante, es algo incluso muy dentro de la filosofía de la literatura, pero que vamos a ir desentrañando conforme leamos a Octavio Paz. Ahora, Octavio Paz nos dice ya que entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. La poesía es justo eso, lo que callo, lo que sueño, lo que olvido, lo que es y lo que no es. Se desliza entre el sí y el no, dice lo que callo, callo lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, dice Octavio Paz, es un hacer. La poesía es algo que se hace, es un agente de praxis. La poesía dice y se oye, es real, se disipa, así es más real, se pregunta Octavio Paz. El poeta, en otra cuestión, el poeta recuerda y al recordar vaticina. Todo recuerdo es un recuerdo inorgánico. Esta es una idea bastante interesante porque la memoria siempre miente. Toda memoria, todo recuerdo es en el más sincero de los instintos una mentira que nosotros podríamos ir sumando y repitiendo, pero siempre va a ser mentira. En su alma nacen la memoria y el presentimiento de un estado perdido y un gusto, una reminiscencia, una nostalgia. Efectivamente, es la nostalgia de aquello que hemos perdido. La memoria no solo es falaz, sino también nos conlleva a la desesperanza. En fin, ¿nostalgia de qué? Se pregunta Octavio Paz. ¿De qué podríamos tener nosotros nostalgia? Del primer día, por supuesto. El poeta recuerda el primer día, día de la creación, día fuera del tiempo, vasto como la eternidad en este pensamiento último, en la construcción de un universo cada vez más caótico y sobre todo expansible, sombra latiendo, fuente secreta, aguas nocturnas, cuerpo dormido y el viento penetrado, la blanda confusión de los árboles en este baile eterno, en esta danza con el viento, en este vaivén, podríamos decir que es un ritual, es una danza en la noche. Primer día suyo y de todos, de la especie y de cada uno, vaho y tinieblas nos engendraron. Dice Octavio Paz, muy al tono de Shakespeare, fuimos creados por los infiernos, por las huestes. La poesía, dice Octavio, vive en las capas más profundas del ser. La poesía nace en el sujeto y es el sujeto que formula o que conforma la poesía. En tanto que las ideologías y todo lo que llamamos ideas y opiniones constituyen los estratos más superficiales de la conciencia. La poesía es lo más íntimo y lo más verdadero. Todo lo demás es fatuo, todo lo demás que el hombre pueda crear es arrogante. La poesía no. La poesía en sí misma es la última verdad del hombre porque es la única. El poema, dice, se nutre del lenguaje vivo de una comunidad. Eso evidentemente lo podemos aceptar como válido. La lengua es dinámica, la lengua construye una comunidad, la comunidad también construye la lengua misma. El poema, dijimos, se nutre del lenguaje vivo de una comunidad, de sus mitos. Las primeras expresiones de verdad son mitos y leyendas,
sus sueños y sus pasiones, esto es, sus tendencias más secretas y poderosas. La poesía se nutre de estas cuestiones íntimas de la individualidad misma. El poema funda al pueblo porque el poeta remonta a la corriente del lenguaje y bebe en la fuente original. Aquí hay una cosa muy curiosa. El poeta hace la lengua, pero la lengua a la vez es dinámica. Por ejemplo, podríamos decir que la comunidad influye sobre el poema, mas no sobre el poeta. El poeta sí influye sobre la comunidad y no al revés. Al proferir esa palabra original, el hombre se creó. Ya en el nombre de la rosa, digámoslo así, se cita un versículo de las escrituras, de las Sagradas Escrituras, cuando se plantea no la primer palabra o no la primera frase que se dice, fiat lux, hágase la luz. No, se dice, en el origen fue el verbo es Dios y el verbo es con Dios. Más o menos así va la cuestión. Ahora, al proferir esa palabra original, dice Octavio Paz, el hombre se creó. Cuando el hombre dice el yo se hizo. Espejo de la fraternidad cósmica. El poema es un modelo de lo que podría ser la sociedad humana. Claro, ahora, digámoslo así, en otra opinión, Carlos Monsiváis planteaba, por ejemplo, que un idioma no jerarquizado por la poesía solía correr riesgos. Y eso ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. Y sobre todo, como dice Octavio Paz, el poema es un modelo de lo que podría ser la sociedad humana. Leamos la poesía que hoy se hace y tendríamos en esa sociedad una verdad. Frente a la destrucción de la naturaleza, muestra la hermandad entre los astros y las partículas, las sustancias químicas y la conciencia. La poesía ejercita nuestra imaginación y así nos enseña a reconocer las diferencias y a descubrir las semejanzas. El universo es un tejido vivo de afinidades y oposiciones, por supuesto. El universo es como los hombres, toda finitud, pero también toda infinitud. El hombre es infinito, en tanto que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que hoy vemos, mañana se va a transformar en otra cosa. Sin embargo, el hombre tiene una sentencia clara. El hombre va a morir, y porque sabemos que va a morir, necesitamos hacer algo de esta vida que tenemos limitada. Ahora, prueba viviente de la fraternidad universal, cada poema es una lección práctica de armonía y de concordia. Aunque su tema sea la cólera del héroe, la soledad de la muchacha abandonada o el hundirse de la conciencia en el agua quieta del espejo. En el agua quieta del espejo hay un video, que de hecho lo pueden encontrar también aquí en la plataforma de YouTube, en donde se encuentran conversando Octavio Paz, Salvador Elizondo y evidentemente Jorge Luis Borges, y Jorge Luis Borges propone un fragmento de un poema, no recuerdo ahora bien de qué autor es, pero dice, Luna, espejo del tiempo. Aquí Octavio Paz retoma esta idea en el agua quieta del espejo. La poesía es el antídoto de la técnica y del mercado sobre todo. A eso se reduce lo que podría ser en nuestro tiempo y en el que llega la función de la poesía, nada más, nada menos, dice. Las lenguas son realidades más vastas que las entidades políticas e históricas que llamamos naciones. La lengua es algo más que lo que nos han vendido. Un ejemplo de esto, dice Octavio, son las lenguas europeas que hablamos en América. La situación peculiar de nuestras literaturas frente a las de Inglaterra, España, Portugal y Francia depende precisamente de este hecho básico. Son literaturas escritas en lenguas trasplantadas. Las lenguas nacen y crecen en un suelo, las alimentan una historia común, arrancadas, por supuesto, de su suelo natal y de su tradición propia. Hacemos de lo externo algo interno. Ya en El laberinto de la soledad, Octavio Paz planteaba la idea que el mexicano es una persona hermética, cerrada, que se constriñe a sí mismo. Y solo en pocos días, caso por ejemplo en septiembre, específicamente en un día, dice, pobres mexicanos salen a gritar durante unas horas, un día, para callar los otros 364. El mexicano es una persona hermética, pero que también trae de afuera algo y lo reconstruye en su propio interior. En este sentido, las lenguas nacen y crecen en un suelo, las alimenta una historia común y son arrancadas de su suelo natal. Sin embargo, las lenguas europeas arraigaron en las tierras nuevas, porque en estas tierras nuevas encontraron la fertilidad.
crecieron con las sociedades americanas y se transformaron. Son la misma planta y son una planta distinta. Es lo mismo, pero distinto. Es lo distinto en lo mismo. Es el poema y la poesía. Es la poesía y el poema. En mi peregrinación, dice Octavio, en busca de la modernidad, me perdí y me encontré muchas veces. Creo yo que compartimos esta idea. Hemos caminado y seguimos perdiéndonos. Volví a mi origen y descubrí que la modernidad no está afuera, sino dentro de nosotros. Es hoy y es la antigüedad más antigua. Es mañana y es el comienzo del mundo. Tiene 1000 años y acaba de nacer. Habla en náhuatl, traza ideogramas chinos del siglo IX y aparece en la pantalla de televisión. Presente intacto, recién desenterrado, que se sacude el polvo de siglos, sonríe y de pronto se echa a volar y desaparece por la ventana. La poesía, nos dice Octavio, es hoy, fue ayer y será mañana. Simultaneidad de tiempos y de presencias, la modernidad rompe con el pasado inmediato solo para rescatar el pasado milenario y convertir a una figurilla de fertilidad del neolítico en nuestra contemporánea. Perseguimos, dice Octavio Paz, a la modernidad en sus incesantes metamorfosis y nunca logramos asirla, nunca podemos tocarla, entenderla. Se escapa siempre, cada encuentro es una fuga. La abrazamos y al punto se disipa. Solo era un poco de aire, es el aire. En el instante, ese pájaro que está en todas partes y en ninguna, queremos tomarlo vivo, pero abre las alas y se desvanece. Una idea también muy de Pizarnik, de Alejandra Pizarnik. Soy ave y en las manos me constriño y en las alas emprendo mi libertad. Entonces las puertas de la percepción, muy de otro autor, se entreabren y aparece el otro tiempo, el verdadero, el que buscamos sin saberlo, el presente, la presencia, y yo diría, encontramos el ahora, nos encontramos a nosotros. ¿Qué es poesía? Podríamos decir, poesía es la significancia última del hombre. Poesía, justo como decía Becker, poesía eres tú, poesía soy yo, poesía somos todos. Termino leyendo un poema del maestro Octavio Paz. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Amigos, alguien nos está deletreando, alguien nos está haciendo, alguien está haciendo de nosotros poesía. Por ello, si ustedes, si yo, si la humanidad quiere vivir para siempre, enamorémonos de la poesía. Muchas gracias.